Un saludo a ustedes, queridos televidentes. Bienvenidos a este programa Jesús Evangelio. Hoy hablaremos de la Cuaresma, este tiempo litúrgico que la Iglesia todos los años nos invita a vivir a ejemplo de Jesús. Vamos a hacer un recorrido durante la historia. Vamos a vivir también en este programa cómo nosotros, a través de las prácticas cuaresmales, que son principalmente 3, podemos nosotros tener una vida enriquecida y una comunión con el Señor en una vida interior, fructífera, que por supuesto nos ayude a nosotros a imitar al mismo Señor. Hoy en este programa estoy con mi compañero Ángelo y junto a él vamos a hablar durante este tiempo, durante estos minutos en este programa, de esto, de la Cuaresma, de qué es, qué significado tiene, para qué, por qué es importante para nosotros los cristianos este hermoso tiempo. Pues bien, queridos televidentes, este tiempo de la Cuaresma debe remitirnos y debe hacernos pensar en nosotros mismos, pero no de una manera egocéntrica, no, sino tal vez hacer una pausa en nuestra vida, una pausa en nuestro diario vivir, para que logremos experimentar con Cristo el silencio donde Él habla, y en medio de este silencio podamos contemplar las 3 causas, las 3 características de este tiempo cuaresmal, como lo son la oración, el ayuno y la penitencia. Entonces los invitamos a que dispongan sus corazones, sus mentes, y vivamos este programa, este momento de catequesis, por llamarlo así. Por eso los invitamos ahora a la siguiente sección, Escucha la Palabra. En el acontecimiento de la Cuaresma 2026, quisiera reflexionar acerca del profeta Oseas, un profeta que nos ilumina mucho en este tiempo cuaresmal, pero también acerca de su relación con su esposa Gomer. Y es que, si bien conocemos la historia, el Señor mandó al profeta Oseas a desposar a una prostituta, a una mujer dada a la prostitución, que es Gomer. Con ella la manda a desposar, ofrecerle una mejor vida, una vida de estabilidad y tener hijos con ella. Tienen 3 hijos, pero luego también el relato bíblico nos narra acerca de cómo ella vuelve a sus andanzas, lo abandona y vuelve a la prostitución, y tiene una serie de acontecimientos entre, digamos, unas felicidades temporales, lo que el mundo llamaría como el gozo del pecado, pero también tiene momentos difíciles. Pero lo más interesante es que en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2 y versículo 16, encontramos algo muy bonito. Por eso, miren, yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Este pasaje nos recuerda algo. Ciertamente, en el profeta Oseas encontramos la personificación del Señor, siempre fiel, siempre dado a la misericordia, siempre dado al perdón. Encontramos el reflejo de un Señor que por naturaleza siempre va a querer ofrecernos una vida mejor, como Oseas, que a una mujer dada al pecado le ofrece una estabilidad al desposarla. Pero también encontramos la figura de Gomer, que es una representación del pueblo de Israel, y también puede ser una representación de nosotros mismos, que a pesar de nuestro pecado, el Señor nos ofrece desposarnos una vida de estabilidad, pero nosotros siempre estamos tendidos al pecado y queremos regresar al pecado. Pero el Señor, así como por boca del profeta Oseas, y así como lo refleja en el libro, quiere llevarnos al desierto, hablarnos a su corazón, hablarnos a este corazón sagrado que nosotros tenemos, un corazón sagrado a los ojos del Señor, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestros errores. El Señor hoy quiere llevarnos al desierto y ofrecernos nuevamente, a pesar de ya habernos sacado y que nosotros tuvimos estabilidad y volvemos al pecar, el Señor quiere volvernos a ofrecer una vida de estabilidad, una vida de misericordia, una vida de amor. Que en esta Cuaresma 2026 no pase de largo, no sea solo como una manera de un reto personal como Año Nuevo, de que decimos voy a bajar de peso y ya, no.
sino que sea una verdadera transformación, una verdadera conversión, y que si el Señor nos llama y si el Señor nos lleva al desierto, sea para una profunda conversión y de por fin dejar el pecado e ir nuevamente a esa vida estable que el Señor nos ofrece, a esa vida de misericordia y de amor. Queridos televidentes, como lo decíamos al inicio, en nuestro saludo, vamos a hablar de la Cuaresma. Tenemos que entender que toda práctica religiosa, toda práctica en nuestra vida como cristianos, tiene orígenes con bases fuertes y que obviamente a través de la historia, a través de los años, prácticas que se realizaban van teniendo cambios, pero que esos cambios siempre son positivos y siempre son para el bien de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra vida interior y por supuesto para que podamos tener una relación muchísimo más íntima con el Señor. Ángelo, para hablar entonces de este tiempo litúrgico que es fuerte, no es tan largo como el tiempo ordinario, pero es un tiempo propicio y es un tiempo fuerte. ¿Cómo podemos nosotros hablar de la Cuaresma desde sus orígenes? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo inicia este tiempo de Cuaresma? Para que nosotros hoy cristianos podamos decir que lo vivimos. Claro que sí, Sebas, y sería interesante remitirnos al siglo 3 o 4 después de Cristo en el contexto de la iglesia primitiva, donde aún estaban los discípulos, los seguidores del Señor. Y hay un documento que se llama Tradición Apostólica que nos narra precisamente el surgimiento, cómo nace este tiempo cuaresmal. Y es que plantean que las primeras prácticas cristianas de la Cuaresma se daban justamente 6 semanas antes de la Pascua. ¿Y por qué 6 semanas antes de la Pascua? Porque si contamos los días, pues vamos a llegar a un resultado que es el número 40. De ahí surge la palabra Cuaresma, 40. Y este número 40 es muy interesante porque nos hace tener presente, por ejemplo, los 40 días donde Jesús estuvo en el desierto siendo tentado por el demonio, los 40 días del diluvio, los 400 años del pueblo de Israel, pero especialmente este número 40 debe hacernos consciente, el número 4 de la materialidad, de lo material, de aquello que nos rodea, y el número 0 de la nada. Pues bien, estamos en un mundo terrenal, pero un mundo que prontamente, al día de la muerte, acabará. Es decir, que no es para siempre y que nada de lo que nos rodea nos va a acompañar hasta la muerte, sino solamente estará con nosotros acá en este plano terrenal. También otra característica es el cambio del color en las celebraciones, pues acostumbramos a que nuestras iglesias en las Eucaristías por lo general tengan ramos de flores, nuestros templos estén bonitos, estén decorados y los colores que se usen, sea el verde, sea el blanco, sea el rojo, pues en este tiempo fuerte, como ya lo decía mi compañero, los templos no estarán adornados tal vez con flores de colores, sino tal vez con palmas o sin nada, o las palmas de color verde que simbolizan precisamente la esperanza que nos prepara para alcanzar la Pascua del Señor. Y el color que usamos es el color morado, donde reflexionamos y comprendemos que es un tiempo de luto, que es un tiempo de espera. Por eso, Sebas, y en este contexto es importante que fortalezcamos nuestra oración, no sin antes decir que solamente la Cuaresma es un periodo de oración, sino que la oración se prolonga durante cada instante de nuestra vida, ¿no? Teniendo presente pues que es un diálogo con el Señor y todas estas características, cuéntenos un poco de cómo nos puede acompañar la oración en este tiempo fuerte que nos presenta la Iglesia para hacer un alto en nuestra vida, pero también cómo podemos intensificar, porque esa es la palabra, intensificar precisamente en este tiempo, este periodo de oración. Sí, Ángelo, queridos televidentes, vamos durante este programa
a mostrar 3 direcciones, con 3 virtudes o vivencias o prácticas en la Cuaresma. La primera la mencionabas y es la oración. La oración no es más que la elevación del alma del hombre a Dios. Es una primera dirección, una dirección hacia Dios. Y esta oración o esta práctica nos invita a nosotros a mantener una relación íntima con el Señor. Por supuesto que la oración debe vivirse todos los días de nuestra vida, porque como cristianos necesitamos de Dios, necesitamos estar unidos a Él. Pero qué bueno que en este tiempo de la Cuaresma nosotros lo vivamos con mucha más fuerza, con mucho más fervor, que la Cuaresma sea el momento propicio para que nosotros durante estos 40 días que inician desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Ramos, podamos nosotros vivir unidos a Dios mucho más cerca, viviendo la oración, orando, no solamente por nosotros, orando por el mundo, orando por los necesitados, dando gracias, pidiéndole al Señor que nos da todo también, pidiendo mucho Espíritu Santo también para que nos ilumine y nos ayude en este caminar. La oración es una práctica que Jesús también hacía. Jesús estaba unido al Padre y cada vez que subía a la montaña, subía a orar. Cuando estuvo estos 40 días en el desierto, Ángel, lo que mencionabas, estuvo también orando. Por eso nosotros imitamos al Señor en estas prácticas cuaresmales y en la oración, que la oración es esta, como decíamos, esta unión con el Señor. Por eso, qué bueno que nosotros lo vivamos y que reconozcamos también que la oración no es solamente hablarle a Dios, sino dejar que el Señor nos hable, dejar que nosotros podamos ser interpelados por el Señor, escucharlo a Él. Ángelo, pero entonces hablamos de esta primera práctica, ¿no? Esta primera actitud de la oración, y tú nos hiciste un recorrido desde la historia. ¿Por qué la Cuaresma es importante? ¿Por qué es importante que nosotros como cristianos vivamos este tiempo? ¿Para qué sirve esto? Bueno, Sebas, recuerdo en este momento un documento de la Iglesia que nos habla y nos recuerda que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que a su vez no pertenecemos al mundo. Y este periodo tal vez debería prestarse para comprender esta frase, y es que aunque estemos en el mundo, aunque vivamos en él, no pertenecemos plenamente al mundo. ¿Cómo así? A lo largo de nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana, vamos viviendo diferentes situaciones que nos llevan a la dispersión. Y para ello quisiera centrarme tal vez un poco en San Agustín, cuando habla de la interioridad del hombre. Y es necesario que en este tiempo hagamos un tiempo de interioridad personal. No solamente un encuentro conmigo mismo, sino un momento de encuentro conmigo mismo, pero también con Dios. ¿Y cómo se puede lograr? Ya lo decía mi compañero, desde la oración. Pero para ello es importante el silencio, porque mientras el mundo nos habla a través de ruidos, a través de cosas que nos perturban la paz, Dios nos habla en medio del silencio. Y para ello podemos reflexionar en un primer momento sobre la dispersión que va viviendo el ser humano en la vida cotidiana, en medio del trabajo, de los quehaceres diarios, donde tal vez tantas cosas nos llevan a apartarnos de Dios, de olvidarnos de que hay un ser supremo que está con nosotros cada instante de nuestra vida. En un segundo momento, la introversión, y es precisamente la interiorización en nosotros mismos y encontrarnos con Dios. Hay algo muy bonito, y es que San Agustín va a denominar el corazón como un lugar epifánico, donde se da el encuentro entre Dios y el hombre. Y es bonito porque esto nos hace sentir que no estamos solos, sino que siempre hay alguien que nos acompaña, hay alguien que está con nosotros, que aunque estemos fatigados, que aunque estemos rodeados de muchas cosas en nuestra vida cotidiana, Él siempre está ahí. Y en un tercer momento es la conversión, pues después de un encuentro, después de vivir una experiencia, es imposible que sigamos en los mismos pasos. No podemos seguir llevando esta misma vida, este mismo estilo de vida, sino que después de vivir estos dos pasos que San Agustín propone, estamos llamados a la conversión, a revisar nuestra vida y a
renacer nuevamente, porque Jesús hace nuevas todas las cosas, Dios hace nuevas todas las cosas, y este encuentro, este espacio, este tiempo de Cuaresma debe llevarnos a eso. Sebas, pero también es importante que nosotros pongamos de nuestra parte para lograr vivir estos momentos con Dios, de encuentro con Dios, que no solamente se dan tal vez a través del silencio, sino que también entra un tema muy importante, y es el tema del ayuno. Y pues puede ser tal vez algo muy polémico, porque puede que algunos digan, bueno, pero entonces para vivir el ayuno tengo que latigarme, tengo que dejar de comer, como lo hacían aquellos santos de la época medieval, de hace unos años atrás. Pues recordemos lo que les decía al comienzo. En ese tiempo el tema de la penitencia pues era un poco más complejo, pero en la actualidad el mundo nos ofrece diferentes formas, diferentes posibilidades de vivir este ayuno. Entonces, Sebas, cuéntenos un poco cómo podemos vivir esta práctica. Claro que sí, Ángelo. Hablamos primero de la oración, una dirección hacia Dios. En esta segunda dirección vamos a hablar entonces de la dirección que hay hacia nosotros mismos, tomando un poco de esa interioridad de la que hablabas y citando a San Agustín. Qué bueno que nosotros entendamos que el ayuno de manera general es la privación del alimento, pero que si vamos un poco más a las profundidades de lo que significa verdaderamente en el cristianismo este ayuno, no es solamente, ojo, no estoy diciendo que no lo es, sino que no solamente es la privación del alimento, sino que el ayuno también es la privación de algún bien material al cual nosotros estemos un poco apegados o que nos cueste dejar. Y es que cuando yo ayuno, no solamente de alimentos, sino que ayuno de aquello que me gusta, ayuno de ver televisión, ayuno de redes sociales, ayuno de salir al centro comercial, también estoy viviendo esta práctica cristianamente. Y tenemos que entender que cualquiera de estas tres prácticas cristianas y esta segunda que hemos mencionado no son prácticas que nosotros vivimos solamente porque nos genera un bienestar físico o mental. Estas prácticas en su esencia son bienes espirituales que nos ayudan en la vida interior, como decíamos ahorita. Por ejemplo, la oración hoy en día se vive como el mindfulness, como la meditación, como todas estas prácticas que nos unen con la naturaleza, con energías. Pero realmente nosotros, si nosotros vivimos realmente la Cuaresma, lo vivimos en la oración, no en el mindfulness. Si nosotros el ayuno lo vivimos realmente como esta práctica ascética de espiritualidad, vamos a entender que es una privación y no porque simplemente queremos hacer un ayuno intermitente como nos propone el mundo, ¿no? Que se entienda que es un sacrificio que cada uno de nosotros hace y que la Iglesia nos invita a vivirlo los viernes de Cuaresma, también el miércoles de ceniza, por supuesto el Viernes Santo, y ojalá también los viernes de todo el año, que nosotros podamos vivir el ayuno y la abstinencia, miércoles de ceniza y Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma, también como una manera de nosotros sacrificarnos y dejar de comer estas carnes rojas, no porque sea pecado comerlas, sino precisamente también porque es una manera de nosotros hacer un sacrificio para que podamos nosotros entender que podemos donarnos más. Ángelo, ya hablamos entonces de la oración, del ayuno como dirección hacia uno mismo, hacia el interior. Ahora, háblanos un poco sobre la ceniza, porque las personas a veces tienen como concepciones erradas o piensan que ponerse la ceniza perdona, por ejemplo, los pecados, o que la ceniza es incluso más importante que la comunión o que las prácticas cuaresmales que hemos estado mencionando. ¿Por qué es importante la ceniza? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa esta práctica, Ángelo? Bueno, Sebas, recordemos, y acá nos podemos remitir al Catecismo de la Iglesia Católica, donde nos describe que la Iglesia nos propone tanto sacramentos como sacramentales. Y la ceniza se podría mostrar como un signo sacramental que nos puede acercar al sacramento. Es decir,
La ceniza, como sacramental, debe hacernos consciente de que esa cruz que nos imponen el miércoles de ceniza no nos exime tal vez de acudir al sacramento de la confesión, sino que por el contrario, debe intensificar en nosotros la necesidad de hacernos nada, de hacernos míseros y de volver y de tener la mirada en el sacramento de la reconciliación. Solamente allí, en el sacramento de la confesión, es donde obtenemos y recibimos la misericordia. ¿Para qué la ceniza? Para recordarnos precisamente de que somos polvo y al polvo volveremos. Por eso ese día pues es muy común que mientras van imponiendo la ceniza se usen dos expresiones. En un primer momento, eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio. Son dos expresiones que son muy profundas porque nos hacen recordar que Dios nos crea del polvo y que precisamente venimos de la tierra, pero que al momento de la muerte, pues tiempo después, nuestro cuerpo material volverá nuevamente al polvo, a la tierra. Y esto es signo también de humildad, de que no somos nada, sino que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por misericordia de Dios. Entonces es un signo que no se puede quedar simplemente en el exterior. A veces uno se asombra de ver tantas iglesias que están llenas al momento de la imposición de la ceniza, pero qué curioso que durante el tiempo de la Cuaresma los confesionarios están solos. Antes bien, es donde más los confesionarios deberían estar llenos, porque somos nosotros, pecadores, acudiendo a la misericordia de Dios. Entonces, qué importante que no nos quedemos solo con el miércoles de la ceniza, sino que meditemos sobre las tres prácticas cuaresmales que se nos van proponiendo. Como ya lo decíamos, la oración, el ayuno y ahora la penitencia o la limosna. Y en este tercer momento, Sebas, sería bueno comprender un poco cómo podemos ver el tema de la limosna. Muchos creen que la podemos dar desde lo que nos sobra, o desde lo que tenemos, o desde lo que nos hace falta, o que incluso no es necesario en nuestra vida, ¿no? Entonces explíquenos un poco este tema de cómo lo podemos intensificar durante el tiempo de la Cuaresma, porque recordemos que aunque son tres prácticas cuaresmales importantes, pues son tres prácticas que deberían estar siempre en la vida del cristiano. Sí, Ángelo. Hablamos de una dirección a Dios con la oración, de una dirección hacia nosotros con el ayuno, y ahora vamos a hablar de una dirección hacia el prójimo con la limosna. Y la limosna es una donación de un bien material que yo hago para mi hermano. La limosna no podemos remitirla solamente al dinero, porque la limosna también puede ser de alimento, la limosna también puede ser de acompañamiento incluso. Poco se habla de la limosna de acompañar al que está solo, al que sufre, al triste. Eso también es dar limosna, porque es una donación mía hacia el otro, es un desprendimiento. Si el ayuno me ayuda a entender y la oración que yo dependo de Dios, la limosna me ayuda entonces a independizarme de estos bienes materiales. Por eso nosotros, aparte de toda nuestra vida cristiana, que debemos reconocer que nuestro Dios no es el dinero, que el dinero no debe reinar en nuestra vida, sino el Señor, debemos más en este tiempo de Cuaresma, para vivir esa vida interior de la que hemos hablado, esta práctica de la limosna. Por eso, Ángelo, qué bueno que hayamos durante este programa hecho este recorrido con estas tres prácticas, con la historia, y que nosotros hoy también podamos reconocer, queridos televidentes, que todas estas prácticas se exteriorizan, pero que lo importante es vivirlas en nuestro interior, porque si no son vacías, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos acompañado en esta sección específica. Y para que ampliemos un poco más este programa y este tema de la Cuaresma, los invitamos entonces a que pasen a nuestra siguiente sección, Conoce un corazón.
Amigos del seminario, hoy vengo a contarles la historia de un santo espectacular. Un santo que ha estado en nuestros corazones desde hace mucho tiempo y que la Iglesia ha querido canonizar también desde hace mucho tiempo. La Iglesia ha empezado a querer canonizar a José Gregorio Hernández, el doctor venezolano. Y la Iglesia empezó con sus proyectos en 1949 y apenas ahorita en octubre 19 de este mismo año, de este año pasado, entonces ya el Papa Francisco había encontrado méritos para su canonización. Curiosamente, para una persona ser beata o ser, digamos, empezar en la historia del santo, tiene que ser 2 milagros. En San Gregorio hay una excepción. Se aceptó un milagro que apareció allá en Venezuela con una niña de 10 años que en una ocasión por robarle a su padre recibió un disparo en la cabeza. La niña Yulisa Solórzano. Los médicos no daban mucha alternativa con ella. La madre le empezó a orar al doctor José Gregorio y efectivamente la niña se salvó. Este milagro fue suficiente para que el Papa Francisco le otorgara su calidad de beato. Sin embargo, todos sabemos que desde hace muchos años hemos escuchado a San José Gregorio Hernández. Este santo, este doctor, tiene una particularidad muy especial para todos nosotros. Primero, fue un médico en Venezuela y se le llamó por muchos méritos el médico de los pobres. San Gregorio Hernández utilizaba su conocimiento en favor de los pobres, pero también llegó a ser médico incluso de muchos presidentes, de algunos presidentes de la República de Venezuela, y a todos trataba por igual. Se dice que San Gregorio no cobraba sus consultas a los más necesitados. Y de hecho, pues para San Gregorio su vida también estuvo marcada de piedad y espiritualidad. Su madre murió cuando él tenía unos pocos años, pero su carga espiritual se veía ver desde hace mucho rato. Se dice que él incluso quiso entrar al seminario y fue así como salió hacia Roma y en los Cartujos estuvo por allá en 1903, pero por sus estados de salud, digamos dudas de neumonía, de tuberculosis, se tuvo que retirar y lo intentó nuevamente en 1913. Pero allí en el Seminario Latinoamericano de Roma, ya con la amenaza de la Primera Guerra Mundial y quebranto de salud, nuevamente regresó a Venezuela. Pero bueno, ¿quién fue además San Gregorio Hernández? ¿Cuándo nació? Nació en 1864. Este santo nació en Venezuela y murió en 1919. ¿Qué le caracteriza a San Gregorio Hernández? 2 cosas, ciencia y santidad. Gregorio Hernández nos enseña que la ciencia puede hablar con la espiritualidad y que el hombre profano, aquel que ve solamente o se acuerda de Dios solamente en los sitios de oración, ha de diferenciarse claramente el ciudadano, el cristiano que es auténtico, porque el cristiano que es auténtico, todo el universo es sitio de oración. Bien, queridos hermanos, después de haber reflexionado sobre este tiempo de la Cuaresma, donde estamos llamados a hacer un par en nuestra vida, a vivir estas prácticas cuaresmales como lo son la oración, el ayuno y la penitencia, pues concluyamos que son prácticas que nos deben acompañar en cada momento de nuestra vida, y no solamente en la Cuaresma, sino que en la Cuaresma estamos llamados a intensificarlas. Sebas, gracias por acompañarnos en este programa, gracias por aportarnos de su conocimiento para poder llegar una vez más a nuestros oyentes. Por eso hagamos una invitación a nuestros oyentes para que nos acompañen en la vida del seminario a través de las redes sociales. Cuéntenos aquellas plataformas que tenemos en nuestra casa de formación. Claro que sí, Ángelo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos durante este programa y durante todos estos programas que hemos venido grabando a lo largo de mucho tiempo. Gracias porque ustedes también hacen parte de todo este proceso de formación y de comunicación. Ustedes también son evangelizadores y propagadores de este mensaje.
Pueden encontrarnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, allí como Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Encontrarán pues información y actividades que aquí en el seminario nosotros vivimos en nuestro proceso formativo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, que el Señor los bendiga y los acompañe siempre.